Hace unas semanitas más o menos me llega un mensaje de Sebastián Maidana, el historiador con el que grabé el episodio de la relación de los animales y los humanos en Antiguo Egipto. Me dice: che, Agustín, estoy acá en un congreso. Nada, te escribo porque estoy viendo a un tipo que parece interesante, que habla muy bien. Te podría interesar para el podcast. Si te interesa, te paso el contacto. Y abajo me manda lo siguiente: incesto, canibalismo y monjes suicidas. Algunas reflexiones sobre la matriz religiosa y sexual en los primeros siglos del cristianismo. Guido Torena. A lo que yo obviamente le respondo: por favor, pasame ya el contacto, así le escribo. Me pasó el contacto, le escribí y acá estamos con Guido Torena. ¿Cómo estás, Guido? Bueno, ¿cómo estás, Agustín? Muchas gracias por este espacio. No, gracias a vos por venir. Te dejo que te presentes primero. Bueno, yo soy historiador por la Universidad de Buenos Aires. Me estoy doctorando actualmente sobre estos temas que vos mencionabas. Yo trabajo lo que serían los primeros siglos del cristianismo. Trabajo el monacato, lo que se llama el monacato primitivo, en las regiones del Cercano Oriente, ahí medio en la transición hacia el Imperio Bizantino. ¿Y qué vínculo tienen estos monjes con este monacato con la sociedad, ¿no? Con movimientos como los campesinos, esclavos, mujeres, emperadores? En todos esos temas versa mi área de especialidad. Bien, no sé por dónde empezar a preguntar porque con toda la información que tengo en la cabeza es como wow, y ya más con esto que ya vengo hace 2 semanas digo, no, lo que vamos a hablar hoy es espectacular. Primero contextualizar un poco la época y, bueno, principio del cristianismo, ¿de cuándo estamos hablando? Estamos hablando literalmente desde Jesús de Nazaret. Estamos ahí ubicados en el principio del Imperio Romano, lo que se llama el Principado. Muerto Jesús y empezándose a poner por escrito lo que van a ser luego los evangelios, ¿no? Lo que sería el Nuevo Testamento o la Biblia más comúnmente, empiezan a aparecer interpretaciones de qué quiso hacer Jesús, qué quiso hacer creyéndose él hijo de Dios. Y estos hombres, estos monjes, primeramente hombres, pero luego se van a sumar también mujeres, van a empezar a interpretar ciertos pasajes bíblicos que los van a llevar a decir, bueno, necesito como alejarme del mundo, ¿sí? Ponele Jesús en el desierto. Esa es la historia más común en el Nuevo Testamento, ¿no? Donde Jesús es tentado por el diablo, ¿no? Lo lleva a una montaña y le dice: todo lo que tenés enfrente tuyo va a ser tuyo si te postras ante mí, ¿no? Le muestra todos los... Más o menos el Rey León. Bueno, claramente hay siempre... basado ahí, mirá lo que... bueno, claramente hay un juego con ese tipo de cosas religiosas siempre en un montón de la cultura popular. Y en un momento, bueno, Jesús va a decir: no, yo no me doblego ante nadie excepto a mi Dios, mi Padre. Y a partir de eso, estos hombres, estos monjes, sobre todo en el Oriente, Egipto, Siria, Palestina, van a decir: es por acá. Y se van a empezar a alejar y van a ir al desierto, a las montañas, a vivir una vida de oración, básicamente. ¿Y ya crees que nos metamos en lo que dije al principio o querés contextualizar un poquito más? Yo creo que con ese contexto ya estamos. Está muy bien. Y bueno, a mí me llegó el mensaje que decía: incesto, canibalismo y monjes suicidas. Me imagino se van todos a la montaña y ahí empiezan a interpretar la Biblia a su manera. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No. Bueno, yendo un poquitito para atrás, vamos por el tema, si querés, del canibalismo. Sí. Quizás vamos así como en esos 3 ejes. El canibalismo es básicamente lo que los romanos, los paganos, creían que hacían los primeros cristianos, ¿sí? Los primeros tenían, oraban y se juntaban en casas, ¿no? En oikos, que son como lugares... Todavía no había iglesias. No había iglesias como las conocemos hoy, todavía no. Eso recién es para el siglo IV, V, que empiezan a aparecer estos edificios monumentales, y la Edad Media, ¿no? Esta cosa medio de Notre Dame, el jorobado de Notre Dame, de esas iglesias góticas. Eso es mucho más tardío. Acá es como que se juntan en casas y, bueno, discuten los mensajes de Jesús, etcétera, etcétera. Y tienen otro lugar que son las catacumbas. En algún momento eso se pensó que eran como lugares donde se escondían porque eran perseguidos. Hoy más o menos está aceptado que no es que se escondían, sino que era el lugar donde iban a vincularse con sus difuntos, ¿no? En las catacumbas estaban enterrados otros cristianos. Y los paganos no terminaban de entender qué hacían ahí. Y es medio raro también para los paganos. Era medio raro. Y bueno, ahí aparecía el tema de ¿qué hacían? Bueno, comían, ¿no? Compartían el pan, medio como está ahí en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es el chiste? Nosotros sabemos, la mayoría de los que por lo menos estamos en Argentina, que fuimos educados en una religión cristiana, católica, evangelista, etcétera, etcétera, que el pan es la hostia y la hostia representa el cuerpo. El vino representa la sangre. Te imaginarás más o menos por dónde va la cosa. Entonces los paganos decían: se están comiendo a su Dios. Claro. Vos cuando comés el cuerpo de Cristo, los paganos, los romanos decían: esta gente está incurriendo en el canibalismo. Pero pará. ¿Sabían que comían pan?
O ellos, yo te hablaba y te decía, no, me estoy comiendo el cuerpo de Cristo. Dando a entender que como pan, como si me decís, sí, bueno, estás comiendo una hostia. Pero en el momento, claro, te digo, me estoy comiendo el cuerpo de Cristo y dices, pará, flaco, ¿qué haces comiendo el cuerpo de Cristo? Es una metáfora, pero si querés no es una metáfora. Es decir, aparece también esta pica, ¿no? política de ver qué religión es la que se termina imponiendo. Vos pensás que el cristianismo tiene, en los primeros siglos, tiene un mensaje muy claro que es a los romanos nada. Es decir, al César lo que es el César, a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Qué es el César? El César sería en este momento el emperador. Es decir, le rendimos, no culto, respetamos al emperador, pero al culto no se le rinde al emperador, se le rinde culto a Dios, el único Dios. Esa es la particularidad que tiene el cristianismo en estos siglos, que es decir, yo renuncio de los dioses paganos, de Zeus, de Saturno, de todo ese panteón con el que uno creció viendo Hércules. Bueno, todo eso los cristianos van a decir, no hay chance. Eso va a llevar, obviamente, a que empiecen a tener ciertas fricciones. Entonces van a haber intelectuales, ¿no? Lo que serían filósofos paganos que van a decir, pero estos son unos como decían, son unos odiadores de la humanidad, porque están odiando los grandes dioses que han estructurado el mundo. Entonces van a ser no solamente perseguidos en el Coliseo Romano, que es verdad que hubieron persecuciones y los pasaban por... Sí, a los cristianos tenés varias persecuciones. La más conocida es la de Nerón, capaz la del 64 después de Cristo, donde Nerón aparentemente quema Roma y va a culpar a los cristianos, ¿no? ¿Cómo es eso, Nerón? Porque conozco la historia que Nerón quema Roma. Nerón es uno de los primeros emperadores de los que tenemos registro por, no sé, Suetonio y algunos pensadores de la época, que aparentemente Nerón va a incendiar Roma producto de su locura, según dicen las leyendas de la época, y va a decir, bueno, la culpa la tienen los cristianos. Y el chiste de todo esto es que para los romanos de la época tenía sentido que los cristianos sean los culpables porque tienen esta cosa de secta. Ellos son como una especie de grupos pequeños, todavía no son la religión del Imperio Romano, eso van a ir 400 años después, para el 380 después de Cristo, estamos acá en el 64, al 380 hay un montón de tiempo en el medio. Entonces, en ese momento empiezan a aparecer estas peleas intelectuales de faltarse el respeto, ¿no? De bardear, diría. Me imagino que con respeto no era ningún momento. Con respeto no había nada. Y aparece, por ejemplo, el que esté escuchando lo puede googlear, el grafito Alexámenos, que es una especie de grafiti escrito en la pared en Roma, que está datado entre el siglo I y siglo III. O sea, insisto, antes de que la religión oficial del imperio sea el cristianismo. Y es aparentemente la primera representación de Cristo crucificado. ¡Upa! La primera. Lo interesante es que la cabeza de ese grafito, de ese tipo crucificado, es un asno. Una especie de cabra o un caballo, no termina de entenderse. Entonces, la primera representación que tenemos de Jesús crucificado es en contra de Jesús. Claro, hecha por los paganos. Hecha por los paganos y dicen, no me acuerdo bien cómo decía, pero que era como que Alexámenos, que es el cristiano, dice, Alexámenos adora a su Dios, ¿no? Como esta cosa de, miralo a Alexámenos, qué tonto, que cree en un tipo con una cabeza de animal. Sí. ¿No? Entonces, esas disputas ya están al principio del cristianismo. Fíjate que ahí mismo lo van a terminar crucificando a Pedro, a Pablo de Tarso, creo que no me acuerdo si lo mandan también a las bestias. Son épocas más o menos turbulentas, pero insisto, los que... Más o menos turbulentas, si lo crucificaban, lo mandaban a las bestias, que habrá sido las turbulentas en serio. Ese es mi tara de historiador, es decir, no todo es tan así, ¿no? Como siempre uno encuentra el contraejemplo. Van a haber muchos cristianos que no van a caer en las fieras, ni van a ser crucificados, y algunos de ellos van a tener esta idea de vida ascética. ¿Y no caían porque se escondían o no caían porque no les consideraban y decían, no, a este no los tiramos? El Imperio Romano en estos primeros siglos tiene como una política de yo te voy a martirizar, te voy a matar al extremo, llegando a un extremo. Es decir, yo no quiero hacer esto, no tengo ganas de hacer esto. El Imperio Romano en ese sentido es un imperio que hasta cierto punto llegó a tolerar en buena medida al judaísmo, hasta que empezaron ciertas revueltas en el siglo I. No me dedico al judaísmo, así que eso te lo descarto, así ¡pum! No, para otro capítulo. Para otro capítulo. Pero era muy difícil que te mandasen a las bestias, al circo romano. Era muy difícil. E incluso algunos pensadores, creo que era, no sé si Tácito, dice esta cosa de no puede ser que sigan con esto de querer morir por la fe, ¿no? Para los cristianos aparece la idea del martirio. Sí. Morir por la fe, creo que en algún momento lo habló Héctor Francisco. Sí, en el capítulo anterior lo hablamos un poco. Bueno, esa idea de morir por la fe, para los paganos era como, otra vez esto, no es necesario. Para los cristianos sí es necesario, porque en la muerte física está el premio del más allá. Pensá que para ellos Cristo venía mañana. Cuando Jesús se muere, dice, miren que mañana viene el reino de los cielos.
¿Cómo es eso? Cristo tiene un mensaje mesiánico, ¿no? Esta cosa, Jesús, Cristo, bueno, hay una diferencia entre Jesús y Cristo, ¿no? Cristo sería como la idea divina, Jesús es el tipo que existió históricamente, que en general los historiadores estamos de acuerdo que existió algún Jesús de Nazaret que probablemente empezó algún tipo de movimiento. Este Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios, está convencidísimo, y la gente que lo sigue está convencidísima. Dice, y cuando yo me muera, mañana, ¿no? Digo, Sí, bueno. prontamente viene el reino de los cielos. Entonces los cristianos dicen, listo, ya está. ¿Qué pasa? No viene, es decir, se retarda, eso siempre era un mismo chiste, estamos al 2023 y no vino todavía, Claro. ¿no? Ese chiste. Y dicen, bueno, si el reino no viene, hagámoslo venir nosotros. Entonces estos cristianos, estos monjes, muchos de ellos van a decir, bueno, quiero ser martirizado, quiero morir por la fe. Eso hasta el siglo III. En el siglo IV aparece esto de los monjes suicidas que decía ahí en el título. ¿Por qué? Porque una vez que el cristianismo está legalizado, ya es legalizado. Claro, ya no te matan por ser cristiano. Exacto. Ya está. Ya ahora el imperio, a partir del 380, ya es cristiano. Entonces, ¿cómo hago para morirme por la fe si no hay manera? O sea, si no me van a matar. Era una situación muy incómoda, entonces aparecen... ¡Qué locura! Sí. No. Hay un historiador que se llama Peter Brown que dice, esta es la época donde hay santos locos por todos lados. Es una época de mucha efervescencia religiosa. Y bueno, estos monjes van a decir, bueno, si el reino no viene a mí, no me persiguen, bueno, elijo acercarme a Dios por otros lados. Entonces aparece esta idea del monje que se va al medio de la nada, al medio del desierto. Nosotros quizás tenemos un poco esa idea del Código Da Vinci, ¿no? Esta cosa del Opus Dei, que es una institución que existe hasta el día de hoy y que tiene como estas prácticas así como mortificantes del cuerpo. Entonces, en esa presentación que hice, por la cual estamos acá conversando, un poco rocambolesco, decía monjes suicidas, ¿no? No son suicidas, claro, sí. Pero los obispos de la época están re preocupados porque no se mueran, porque era tal la abstinencia de todo, ¿no? De comer, de tomar, de tener prácticas sexuales, ¿no? En general son varones que directamente niegan la sexualidad del cuerpo. Era muy horas de sueño. Esta gente dice, bueno, yo no voy a dormir. Y aparentemente, si le creemos a las fuentes, que tienden a exagerar un poco, porque es muy común en esta época que no tengan la idea de verdad que tenemos vos y yo. Yo te digo, te estoy diciendo esto porque es así. Vos decís, bueno, me está diciendo la verdad. En esta época es todo medio como te lo hago más grande, pero se espera que sea todo más grande. Entonces tenés fuentes que te dicen, no, esta persona no dormía por 3 meses, ¿no? Total. Y vos decís, bueno, yo no lo creo, vos no lo crees. En esa época probablemente todos lo creían. Y decían, yo quiero ser algo parecido. Entonces, fíjate cómo va mutando. Y estos eran modelos a seguir. O sea, el que no comía, el que no tomaba, el que no dormía, era un modelo a seguir. Son modelos a seguir, son los famosos santos. ¿Viste la idea de santo? Sí. Bueno, ahí aparecen como una primera gran camada de santos que son todos wikipediables. Hoy con Santos Biasati, que no duerme, no come y no toma nada. Bueno, son esas reglas que a nosotros nos parecen muy bizarras y los propios historiadores decimos, son cosas bizarras. ¿Y al día de hoy sigue un poquito eso o ya se terminó esa creencia? Sí, tenés lo que se llaman monjes y monjas de clausura. Vos tenés conventos acá mismo en Capital Federal, en Buenos Aires, que prácticamente no salen a la calle justamente para estar en vínculo con Dios, ¿no? Toda esta cosa siempre es en pos de Dios. Pero el tema de comer, tomar, dormir, ¿se normalizó un poco? Yo entiendo que hoy en día la iglesia no lo promueve, pero bueno, es justamente pensar que hoy la religión es más una cuestión interna nuestra. Entonces cada uno sabe qué hace o debería saber qué hace. Entonces si vos ayunás o no comés, pero por ejemplo tenés, no sé, en los musulmanes tenés días que hay un día, el día del perdón, o creo que son con los judíos, perdón la ignorancia, que es eso, hay como cierta abstinencia de comida y demás. La virginidad hasta el matrimonio, eso sigue operando hoy en ciertas religiones más ortodoxas, ¿no? Ciertos espacios del catolicismo más duro. Eso está hasta el día de hoy y eso se instala en estos primeros siglos. Es decir, acá, por eso yo decía en la ponencia, la matriz sexual, la matriz de cómo entendemos el cuerpo hoy, que somos una sociedad occidental, fuertemente cristiana, aunque no seamos cristianos, no importa, es como que estamos criados en esa onda, tiene origen en estos siglos. En estos siglos. Sí. Bien, y ya me estoy imaginando yo, me quedé con, agarran, se van a la montaña, no, me quiero morir, no me matan. Mátenme, por favor. No te voy a matar. No tengo por qué matarte. Y entonces encuentran la manera de no suicidarse, porque si te suicidas me imagino que va en contra, no sé si iré en contra, pero no es la manera más normal de llegar, sino no, está morir por la fe. Es morir por la fe. Y es una fe que no termina de resolver en estos siglos, sobre todo el siglo IV, V, que es lo que yo trabajo, no termina de resolver el problema del cuerpo. Porque los evangelios, insisto, son tan amplios, son tantas historias ni hablar si te vas al Antiguo Testamento, pero son tan amplias las historias que
que se prestan a un montón de interpretaciones. Entonces tenés, por ejemplo, no sé, partes de la Biblia, que no sé, de cartas a los Gálatas, a los romanos, de Pablo de Tarso, diciendo que el problema, no sé, es la homosexualidad, ¿no? El problema de los romanos es que practican la homosexualidad y nosotros no practicamos eso. Pero después tenés otros fragmentos de la Biblia que te dicen, hay uno muy conocido que es, no hay hombre ni mujer en Cristo. Entonces, ¿qué te está diciendo? No hay hombre ni mujer en Cristo. Te está diciendo, todos somos una sola cosa. Eso también va a llevar a lo que yo decía en la presentación esta, a la idea del incesto, ¿no? Esta cosa de estamos todos con todos. Claro. Entonces, digo, fíjate qué difícil es para esta gente decir qué hago con mi cuerpo. Digo, ¿Y qué interpreto de todo lo que leí? ¿Y qué interpreto? Es un sacotroco gigante que dice 200 millones de cosas. Totalmente. Y me imagino que en el momento también había muchos religiosos que hablaban, que contaban las cosas, y a cada uno que escuchabas una cosa completamente distinta del otro, y no había una centralización, ¿o no? En lo que significaba la fe en general. O sí había algo que... No, hay escuelas de pensamiento, es decir, ahí está la escuela alejandrina de Antioquía, cada gran ciudad, Constantinopla, Antioquía, Alejandría, bueno, después Roma, tienen cada uno como ciertas interpretaciones. Obviamente todos entienden que Dios es Dios. Claro, ahí coinciden todos. Hasta ahí coinciden todos. Después, en la práctica del día a día, es todo más laxo. Vos tenés sermones de obispos que van dan misa, y en el medio, diríamos hoy, bajan línea, ¿no? Es decir, bueno, ustedes si creen en Dios tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que hacer aquello. La pregunta del millón es, ¿la gente hacía todo esto? Probablemente no. Probablemente no, probablemente esta gente tenía sexo, esta gente se emborrachaba, sí. Esta gente, ¿se entiende? Digo, morfaba, dormía, lo que quería. Total. Y el mío estaban los monjes, estaban todos estos tipos. Entonces tenés como un montón de actores sociales que cada uno hace una interpretación distinta. Porque probablemente el que iba a misa, no sé, en la ciudad de Alepo, en Siria, creía todo lo que decía el obispo, pero no era la misma interpretación que decía el monje, que el monje decía, no, lo del obispo tiene sentido, me voy al medio de la montaña a rezarle a Dios y a hacer todo este tipo de prácticas medio como mortificatorias del cuerpo. Y cuando se iban, ¿esperaban la muerte? O sea, ¿se iban a buscar la muerte o se iban a hacer un retiro espiritual, por así decir? Bueno, hoy está de moda el retiro espiritual, ¿no? Claro. Hoy está de moda el detox de redes sociales, sí. ¿No? Que es una forma muy laxa de, bueno, no sé si ascetismo, pero de desprenderme del mundo. Hoy es eso, yo me desconecto de Instagram una semana. Te estás desconectando del mundo, ¿sí? En esa época que no había redes sociales. Que no había redes sociales. La desconexión es yéndome a otro lugar. Claro. Hay un debate si estos tipos realmente quieren morir o quieren ponerse a prueba, porque también pensá que esta gente que se va al desierto sabe o esperaba que le aparezca el diablo. Claro. Si vos estás solo en el desierto, en algún momento vas a... Sí, locura. Es un mundo, es un universo, es un universo. Y a muchos les ha parecido el diablo, en sí, claro. creencia, Sí, claro, está convencido. Yo siempre digo, a la fuente le creo. Yo estoy convencido que la gente que leía esto estaba convencida de lo que decía la fuente. Obviamente yo como historiador te voy a decir, bueno, esto probablemente no ocurrió. Vos no podés probar que habían demonios, como no podés probar, no sé, la resurrección de Jesús. No se puede probar empíricamente. Lo que sí podemos es entender cómo pensaba esa gente. Entonces, esta gente estaba convencida que iba a ir al desierto o a las montañas en Siria y se iban a encontrar con cosas. Y esas cosas probablemente eran demonios. Vos tenés la vida de San Antonio, que se escribe antes de que el cristianismo se haga religión oficial, es decir, el tipo vive un poco antes, en el 280, 290. Acuérdate que la religión se hace oficial 380. 100 años antes, el tipo decide irse a como cada vez más lejos de su ciudad. Él vivía en Egipto, y cuando se aísla y empieza a rezar, ¿no? ¿Qué hace la gente ahí? Reza, lejos. Se le aparecen demonios que, por ejemplo, se trasvisten, se disfrazan de mujer. En otra ocasión se disfrazan de niños, porque también hay una cuestión muy tácita con la homosexualidad, ¿no? El cristianismo desde el inicio tiene prácticas, si no condenatorias, como que sigue el modelo romano en realidad, de la homosexualidad no tiene nada que hacer acá. Vos pensás que eso lo heredan de la idea romana del paterfamilias, ¿no? Esto de hombre, esposa y sus hijos, su casa, sus esclavos, ¿no? Como toda esa propiedad. Bueno, los cristianos, que también venían del judaísmo, están todos imbuidos en el Imperio Romano, siguen esa misma línea. Padre, madre, padre, madre. Entonces aparecían estos demonios que se visten se disfrazan, perdón, de mujeres o de niños para tentarlos en el sexo. Es exactamente eso. Y obviamente todas estas historias terminan bien, diciendo el monje que rechaza, ¿no? El monje dice, yo puedo más que todos ustedes demonios. Un poco lo conversábamos antes, el que quiera puede googlear en Google, en internet, las tentaciones de San Antonio. Hay 2 o 3 imágenes del Renacimiento, del siglo XIV, XV. Y eso es lo que muestra como
Claro, las tentaciones, o sea... Las tentaciones, ¿cuáles son las tentaciones? Tu conciencia. Sí. Es lo que a vos te pasaba por la cabeza. Además me imagino que la tentación más grande ahí no se iba a imaginar un plato de comida, ni una botella, ni una agüita. La tentación más grande ahí que te podías imaginar y que se podía parecer como demonio más que nada, personificada era eso. Esa era la más grande, pero ojo, tenés un punto, porque también aparece el tema del plato de comida. Tenés algunas fuentes que dicen que ellos agarraban, por ejemplo, mucho pan y lo enterraban. Antonio, Simeón el Estilita también, tenés algunas historias, son unos monjes. Ahora te voy a contar de Simeón el Estilita. Sí. Que escondían la comida como para no tentarse, para decir, la tengo ahí, pero no, insisto, claro. Es como tener un alfajor en la heladera y no comerlo. Para la dieta, sí. Total, es eso, esa cosa prohibitiva de tengo que superarlo. En ese sentido, los monjes siempre triunfan. Es muy raro que alguno termine como... Y más en la historia no te iban a contar, che, me comí el pedazo de... Totalmente. Esa idea de las fallas aparecen un par de veces, aparecen en la Biblia y es más, hoy por ejemplo está mucho más de moda en los evangelismos, esa idea de cometí todos estos pecados y ahora me redimí, eso es re común ahora en ciertos movimientos religiosos. Pero en esa época se esperaba siempre que se venza al diablo porque el diablo es una especie de criatura medio tonta. ¿Y a Jesús cuando se le aparece el diablo en la historia, sí. se le aparece el diablo en persona? Sí. Se le aparece en persona, no está detallado, no se describe demasiado porque no les interesa. Claro. Porque Cristo iba a volver mañana. Entonces, ¿para qué vas a armar toda una teología de gente que te va a torturar en el infierno? Todo eso no está en la Biblia, está en las películas que vemos hoy, sí. Pero no está en la Biblia porque no les interesaba. Entonces, el diablo es eso, es una especie de cosa medio... Es tu conciencia. Es como Pepe Grillo, ¿viste? Esa cosa del bien y el mal que la tienen en esa sociedad y en general se supera en los textos. Después en la práctica, insisto, eso probablemente no era tan así. Recién en el medioevo, que es paréntesis, tema que no me dedico, pero sí en el medioevo aparece la idea de las bocas del infierno, que uno pueden googlear también, bocas del infierno medievales. Son como grandes perros o grandes gatos, ¿no? Que se comen a la gente en el purgatorio. Eso es súper hardcore, digo. Sí. Eso es heavy. En los primeros siglos no tenés eso. Los monjes se meten adentro de un templo pagano que está abandonado. Obviamente está abandonado porque los cristianos vencieron y ya no hay más paganos, ¿no? Como una especie de invención ahí. Y en esos templos los monjes se recluyen, no sé, 1 mes, 2 meses. Y son asediados por estos demonios. Y siempre ganan. Siempre, sí, el 99% de las veces ganan porque además, ya el salir a contarlo es haber ganado. Totalmente. Porque... Bueno, claramente ahí hackeaste cómo funciona la historia. Digo, claro, si a vos te llega eso, digo, probablemente es porque se quiso dar ese mensaje. Son mensajes apologéticos. La gente después, insisto, probablemente no tenía o no imitaba eso tanto, pero sí se cree al día de hoy que en estos primeros siglos se va haciendo cada vez más endémico el tema de los monjes. Cada vez pululan más por el Imperio Romano. Hay uno que yo trabajo, que se llama Simeón el Estilita. Simeón el Estilita. No es el cholo. No, y tampoco es el estilista. Claro, porque Simeón el Estilista es el otro. Esos chistes, estoy muy acostumbrado a esos chistes. No. Ya me lo adelanto yo. No esperes de mí un chiste que no te hayan hecho nunca. No, voy a hacer todos los básicos, lo voy a hacer. Es para esto. Y este tipo, según las fuentes, decide subirse una columna en el medio de Siria, en el norte de Siria, en Alepo, y vivir ahí unos 20, 30 años. ¿Cómo? Arriba de una columna. Así. ¿Columna grande o columna? Una columna no cómoda, porque el chiste de estos monjes es que no tienen que estar cómodos. No, me imagino. Igual vivir una columna no es cómodo bajo ningún punto de vista. Tenés otros que se entierran en la tierra, tenés otros que se meten entre los árboles, tenés para todo tipo y color. La idea es que nunca estén incómodos porque el cuerpo es incómodo. El cuerpo siempre es de esta cosa que no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos que dominar estas pasiones. Desde no comer pan o no dormir hasta, como decíamos, no tentarse sexualmente. Y este tipo, bueno, aparentemente eso, vivía arriba de una columna. Las preguntas varias son de cómo le pasaban la comida, ¿no? Cómo vive una persona así. Bueno, probablemente había un sistema de poleas que le subían y le bajaban la comida, pero el chiste es que este tipo de monjes no se tienen que bajar de la columna porque su lugar es con Dios. La pregunta de todo esto es, o una pregunta muy interesante es, ¿qué hace la gente cuando ve estas cosas? Claro, bueno, vas caminando por la calle, ves un tipo en la columna y decís... Total. ¿Y este? Bien, vos solo decís, ¿y este? El chiste es cuando se empieza a correr la bola. La gente que se empieza a peregrinar. Entonces acá tenés las primeras peregrinaciones de gente que va a ver a hombres santos. Porque él no se lo trataba como un loco, sino como un héroe, más o menos. No, el concepto de loco... bueno, aparece un concepto ahí medio bizantino de loco, pero el loco siempre es el loco en Cristo. Siempre el loco es porque está... La locura como el amor divino, ¿no? La locura como esta cosa de amar demasiado a la divinidad.
que obviamente siempre hay como interpretaciones un poco más laxas del amor a la divinidad como una cuestión medio sexual, ¿no? Nunca termina de entenderse ahí qué pasa, pero el tipo está ahí arriba. El tipo quiere estar lejos de la gente. Y la gente va igual. Claro. Como Antonio, que te contaba antes, que también se va al medio del desierto, y la gente va, lo sigue. Entonces ahí tenés como la bizarra contradicción de gente que quiere alejarse del mundo, que no sabemos si se quiere suicidar, pero la gente lo sigue. La gente lo sigue. La gente lo sigue. Y se corre la bola y cada vez más gente, porque Total. es un... Y ahí empieza el mundo de los milagros. Sí. Porque rezar podemos rezar todo. Pero estos tipos dicen, no sé, se le acercan y le dicen, señor, maestro, le dicen, tengo a mi hija enferma, ayuda. Y el tipo le dice, estos monjes, ¿no? Antonio, Simeón. Un ibuprofeno cada 6 horas. Bueno, porque somos gente de ciencia del siglo XXI. Pero en esa época te decían, inclusive hay una retórica muy, muy interesante, que decían, bueno, tenés que pedirme a mí, le tenés que pedir a Dios. Así que andate a rezar. Entonces, cuando ellos se volvían, es decir, cuando le dejaban de pedir al santo, la hija se curaba. Entonces hay un chiste ahí de, soy Jesús, pero no soy Jesús. Es decir, tengo los poderes de Jesús, nunca lo van a admitir estos monjes, el chiste es nunca admitirlo, pero son como una representación de Jesús. ¿Por qué? Porque, de vuelta, Jesús se muere en el 30, 33, después de su propia época, y no vuelve. Entonces empiezan a aparecer copias, imitatio Christi, le dicen, ¿no? La imitación de Cristo en esta época. Que eran aceptadas, o sea, eran bien vistas. En general sí, en general sí. Tenés ciertas riñas con emperadores o con otras órdenes, se pelean entre órdenes. Tenés gente que vive en grupo y hay gente que se va a vivir sola. Digo, no es lo mismo vivir en una comunidad de monjes que vivir solo. En general estos que vivían solos tenían como más popularidad y cuando se mueren, por ejemplo, las reliquias, ¿no? Su cuerpo, sus ropas, sus cenizas, son lo que hoy diríamos souvenirs. Son como estas cosas que la gente se lleva. Insisto, hoy uno va a peregrinar a Luján y tiene un poco de eso. De la columna se rasqueteó un pedacito, bueno, yo me llevo ese pedacito para que sea una idea que esta idea del pensamiento religioso sigue hasta el día de hoy, porque a veces es verdad que nos parecen locos, pero al mismo tiempo, cuando me pasan todos los capítulos muchas veces que cuando yo digo, uy, qué loco, y a veces lo emparento con algo de la época, digo, no cambió tanto, cambió obviamente. Una vez yo era chico y fui a un peluquero y el peluquero tenía en su mesa un pedazo de la cancha de Boca. Y ahí... no es un recuerdo, no es un cuadro de Boca, era un pedazo no estético de la cancha de Boca. Sí, como River te vendía hace poquito el pedazo de piso del Monumental. Totalmente. Y vos te lo comprás como diciendo... La pregunta es, ¿qué hace esa gente con ese pedazo? Bueno, probablemente hay un pequeño espectro de magia, ¿no? De religiosidad. Bueno, ni hablar de cuando se van al Vaticano y se traen los rosarios bendecidos por el Papa. Totalmente. Y la pregunta sería, ¿en qué cambia? Si vos le preguntás a un creyente así, ¿en qué cambia que te lo bendiga el Papa a que te lo bendigan en tu iglesia local? Lo matás a un creyente si le haces eso porque estás queriendo decir que de alguna manera vale más el Vaticano que la iglesia local. En la práctica de una persona cotidiana, esa racionalidad no opera porque sería muy incómodo. Sí. Pero claramente uno sabe que el Vaticano representa más. Entonces la gente en esta época iba a peregrinar y tenés, no sé, tenés un diario en el siglo IV o III que se llama el diario de Egelia. Es un diario de una muchacha que aparentemente desde Hispania, de España hoy, va hasta Tierra Santa a peregrinar y conocer el sepulcro donde crucificaron a Jesús. Esa chica se cruza todo el imperio. Sí. Digo, de España a Israel-Palestina, tenés una época donde no hay avión, donde no tenés Airbnb, no tenés nada de eso. Digo, es muy incómodo. Historias así tenés un montón. Tenés María de Egipto, te tiro ahí otra, situada en el siglo IV, una chica de Egipto que aparentemente era prostituta y que para redimirse se va termina yendo a Tierra Santa y bueno, se reconvierte, ¿no? Pero historias así de gente, de mujeres también que peregrinan, están por todos lados. Hay una discusión, si querés también te lo introduzco rápidamente, de hasta qué punto esto implica una especie de igualdad entre hombres y mujeres. Es un debate hoy con todo lo que son las perspectivas de género y demás, pero sí sabemos que el cristianismo tiene algunas prácticas, no sé si de horizontalidad, pero de reconfigurar el rol de la mujer. La reconfigura. Eso no quiere decir que estén en igualdad de condiciones, no hay chance en esta época, pero es interesante ver cómo cambia ahí, por ejemplo, el lugar. En estas historias de monjes, pues fíjate que yo te hablé de monjes. Claro. No te hablé de monjas. Monjas ninguna. Porque ninguna hace milagros. No encontrás prácticamente, no hay fuentes de mujeres que hagan milagros. ¿Por qué? Porque lo escriben hombres. Digo, así, esas historias son escritas por varones que están convencidos que, bueno, la capacidad de milagro se le asigna a un varón y no a una mujer, ¿no? Son sociedades que hoy diríamos son sociedades patriarcales, etcétera, etcétera, en su contexto, que no tiene nada que ver con el nuestro, pero ahí también opera la idea del milagro y demás. Y estaba bien visto por los monjes
principales, quizás, o por los más conocidos, que te mandaban a peregrinar a ver a Simeón o te mandaban a la montaña y decían, mira, acá hay a un santo, o está medio mal visto que como que abandona a su propio monje para ir a peregrinar o a ver al otro? Es una muy buena pregunta. Yo no me he encontrado con fuentes que estén en contra de las peregrinaciones. No. Creo que es parte de lo esperable en esta época. Es esperable que esta gente, en la medida de lo posible, vaya a conocer a otros santos. Siempre pensando que no se los adora como dioses. Digo, eso no pasa en el imaginario. Esta gente tiene en teoría, tiene bastante en claro que una cosa es Dios y Dios y Jesús, que hay otro debate que creo que en algún momento comentó Héctor Francisco, y tienen en claro que estos monjes son... El monje es más para... El santo es más para el día a día. Quizás. El santo es lo que te ayuda a resolver problemas cotidianos. Tenés historias de monjes que dicen, bueno, tal campesino le robó al otro campesino, no sé, unas toneladas de heno, de paja. Y va el santo y al que robó le prende fuego la cosecha. Entonces tenés también un santo medio vengativo, tenés también esas cuestiones más del el santo como el que ordena la sociedad, ¿sí? Tenés el obispo, los obispos que están por todo el Imperio Romano, pero también tenés a nivel un poco más carismático, más amigo, entre grandes comillas, claro, esos santos. ¿Era un poquito más respetado que el obispo? ¿Menos respetado o eran dos cosas distintas? Son dos cosas distintas. El obispo tiene como hasta roles civiles, si administra ciudades. Tenés algunas riñas entre obispos y monjes, porque justamente hay un carácter del monje que es más popular en el sentido de es más atrapante, ¿sí? Y de alguna manera a veces ponía en tensión ciertas relaciones, ¿no? Hay casos de algunos estilitas después de este Simeón, Daniel Estilita, por ejemplo, que es otro. ¿Qué es un estilita? Un estilita, claro, no lo aclaré antes, malísimo de mi parte. Un estilita es una persona que decide vivir arriba de una columna. Tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso en esa época. O sea, el primero fue Simeón. El primero aparentemente es Simeón. Tenés hoy la columna, que es un pedazo de la columna en norte de Siria. Pueden buscar columna de Simeón el Estilita y aparece en Google Maps. O sea, está ahí, tenés el registro escrito. Y muchos lo empiezan a seguir a él y empiezan a tomar la misma postura de vivir en una columna. Total, sí. No creo que hayan sido tantos. Claro, pero sí. Toman esa vida ascética, esa vida de despojarse del mundo sin suicidio. Y bueno, y este otro estilita, Daniel, tenés la historia de que el tipo se baja de la columna. ¿Por qué? Porque tenía que, no me acuerdo ahora, arreglar algo con el emperador de turno. ¿Se entiende? Como que de pronto había ahí como una riña civil donde el monje tiene un rol respetado, como decir, es como el consultor, ¿no? Como esta idea como del que está en el medio y que trata de ayudar a resolver los conflictos. Digo, nunca hay que olvidarse, me parece, para ir a como un plano un poco menos estrambótico de todo lo que venimos hablando, que toda esta gente tiene problemas reales, tiene problemas materiales, digamos. Entonces, están preocupados por resolver problemas mundanos. El problema, diríamos, en términos filosóficos, es que esos problemas mundanos tienen una interpretación religiosa. Vos hoy, probablemente, si te quemás con café, vas a insultar y tu vida va a seguir normal. Quizás en esa época eso tenía algún otro tipo de significado aparte, ¿me entendés? Como hay como más conexiones mágicas que hoy. Insisto, hoy aparecen otras cosas como la astrología, el destino, el karma. El karma tiene mucho esta cuestión mágica, ¿no? Esta cosa de está todo conectado con todo, es casi como un dios que está ordenando. En esa época era todo más proclive en todo el Imperio Romano. Vos pensás, en esta época no hay ateos. No existe el concepto de ateísmo, no existe en esta época. Entonces, todos creen en algo que está más allá de su poder. El chiste quizás de todo esto es que el cristianismo, que fíjate cómo hemos ido como mostrando todo lo complejo que es en estos primeros siglos, es una, como diría un historiador, decía, es una bolsa de gatos. Esto lo decía Horacio Botala, me parece, un historiador acá de Argentina. Es una bolsa de gatos toda esta época. Pero tiene un discurso muy atractivo, que no la tenía quizás el Imperio Romano pagano, no tenía este discurso de la salvación, no tiene todo este desarrollo de, mirá que se viene algo mejor. Y el cristianismo lo tiene todo el tiempo. Estos monjes, aparte de rezar, etcétera, etcétera, cuando le piden un consejo, los monjes dan cátedra. No es que le dicen, sí, toma, te curo y andate. Claro. Te pongo la mano y te vas. Sí. No, hay toda una reflexión. Digo, es gente que está versada en las escrituras, que leyó el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Entonces, es gente que tiene ciertas preocupaciones mundanas, pero que están siempre orientadas a que la solución última está más allá. Y eso, no sé, siempre doy el mismo ejemplo. El Imperio Romano tenía, no sé, el Erebo. Los romanos tenían el Erebo, que era una especie de, hoy diríamos, inframundo, que es como un lugar de la nada. Es como aburrido. Claro, no había ni nada bueno ni nada malo. Total, ¿por qué? Porque el Olimpo, para esta sociedad greco-romana, era para los dioses. Vos no llegabas a eso. Claro, bajo ningún punto de
vista. El cristianismo te dice, vení conmigo, vamos todos de la mano. Sí. Vos te habrás dado cuenta que hay un montón de formas de llegar. Sí. Después tenés otra vertiente que no la comenté cuando habíamos dado esta charla, que vos tenés después una gran aristocracia bizantina o romana que va a decir, bueno, yo también quiero ser parte, yo también quiero formar parte del reino de los cielos. Entonces van a empezar a vender sus propiedades, van a vender sus esclavos, sus tierras, y van a decir, yo también me voy a dedicar a la vida ascética. Porque una cosa es un monje que viene de familia de campesinos. Ahora, un tipo que tiene todo y... Totalmente. Tenés el caso de Melania la joven, por ejemplo. Ese es muy conocido. Y bueno, ahora se me escapan los nombres, pero tenés un montón de casos de monjes y monjas que dicen, yo me voy a dedicar a la vida ascética. Mujeres que dicen, yo me tengo que casar, pero decido no casarme porque me voy a dedicar a la vida angélica, a la vida del más allá. Eso supone una ruptura con la idea del pater familias romano. Tampoco supone esto que hemos dicho antes, ¿no? La superación, ¿no? Digo, o sea, en realidad se está guardando para otro hombre, que es Dios. Claro. O sea, pasaste del hombre terrenal al hombre metafísico, pero sigue siendo como esta cosa de me guardo para otro varón. ¿Sí? ¿Y qué esperaban en el más allá en esa época? ¿Qué esperaban después? ¿Cómo te vendí? Porque tiene que ser me imagino que no es la misma perspectiva que tenemos hoy, y era muy fuerte. Es una muy buena pregunta. Plenitud. Ellos están esperando ahí el hacerse uno con Cristo. Que fíjate que yo te lo había comentado al principio de esto. En Dios no hay personas. Es una idea muy filosófica, pero que tiene un componente maravilloso, que es que te elimina cualquier tipo de barrera. El pasaje en realidad dice, no hay hombre ni Dios, ni esclavo ni amo en Cristo. Tampoco hay clases sociales. O sea, no hay género, no hay clases sociales. De pronto tenés ahí como un caldo de cultivo para una sociedad completamente igualitaria. Te digo más, vos tenés un par de pasajes en el libro de Hechos 2 y Hechos 4, donde aparece la idea de que los cristianos, los primeros, vendían sus posesiones y vivían en comunidad. Y hay una historia que se llama Ananías y Zafira. Son un matrimonio que deciden meterse en la comunidad cristiana de estas paleocomunidades, y el chiste es, bueno, vos querés entrar a esta comunidad, tenés que vender todo y vivimos con lo justo, ¿no? Acá ya aparece la idea de las donaciones, ¿no? Yo empiezo a recibir donaciones porque si vendí todo no tengo mucho más. Digo, no es que eso se multiplica, digo, en algún momento se acaba eso. Se acaba la plata y no... Total. Los denarios, creo que en esa época eran los denarios. Y Ananías y Zafira tienen una malísima idea, que es guardarse algo, no sé si era plata o comida, en un cajoncito. No lo dan a la comunidad. Bueno, como termina la historia, les cae un rayo a los dos y se mueren. Y siempre digo lo mismo, esto es del Nuevo Testamento. Uno suele asociar el Antiguo Testamento como la parte más heavy, ¿no? Como más de un Dios castigador. También lo tenés en el Nuevo Testamento, donde hay un Dios que dice, acá no puede acumular uno, tienen que ser todos por iguales. Esto obviamente sabemos que después se va a ir rompiendo. Cuando se hace religión oficial, se estructura el cristianismo en el Estado romano, ¿sí? Que no es lo mismo que el Estado actual, pero tiene un montón de componentes, jerarquías, clases sociales, estamentos, burocracia, tenés un montón de esas cosas. Ahí ya claramente el ideal comunitario ya ha desaparecido, digo, completamente, pero tenés estos monjes que recuperan eso. O sea, los monjes vuelven a esa idea de volvamos al ideal de Cristo. Si Cristo se va al desierto, Cristo dice hay que dejar todas nuestras posesiones, bueno, volvemos a eso. Y lo hacen. Y lo hacen, no, de hecho. Lo llevan a cabo. Sí. Aparte, vos sabés que lo interesante de esta época es que tenemos una discusión entre historiadores, que es que si se repite mucho una historia, tenés dos vertientes. Se repite mucho porque está pasando un montón de veces, o se repite mucho porque es una ficción literaria. Claro. Se repite porque hay que repetir. Bueno, yo soy de los que se ponen en el medio y te digo, bueno, probablemente estaba lleno de monjes. Este imperio romano oriental estaba lleno. Algunas cosas son tópicas. Muchas veces aparece esta idea del milagro de exorcizar. Vos tenés un par de menciones en el Nuevo Testamento de que Jesús exorciza a una mujer que tenía demonios. Bueno, pasa de vuelta. Mucha casualidad, digo, que pase exactamente el mismo problema. Pero esta cosa del exorcismo es muy común. Eso es un tópico. Digo, eso es algo que los escritores de la época dicen, bueno, esto está bueno. Lo voy a poner porque me parece que tiene sentido. Pero después si pasó, digo, o si, no, ni siquiera si pasó el exorcismo. Si vino una persona diciendo estoy poseída, no sabemos si pasó realmente. Bueno, y ahora quiero pasar directamente a historias. Quiero que me cuentes algunas historias que... O sea, es toda una locura, ¿no? Fíjate, me quedo en el qué, porque digo... Una historia de cualquier cosa que cuente yo ya... Cualquiera de estas historias. Bueno, tenés el caso de dos mujeres que se llaman... no me acuerdo los nombres, pero bueno, no importa. No, justo si llevas así el nombre, te iba a decir, es increíble que te acuerdes todos los nombres, porque ya nombraste muchos nombres. Bueno. Así que
Bueno, se llaman, no importa cómo se No, llaman. no importa. Tenés el caso de dos mujeres que están relatadas en lo que se llama la historia religiosa de Teoreto de Cirros, que es un monje, un obispo que compila 29, 30 historias de monjes y 2 se las deja a las mujeres. Son 2 historias de mujeres y el resto son todos varones. Lo cual confirma un poco esto que veníamos diciendo, ¿no? De esta sociedad que sigue pensada de manera como varón-mujer muy, muy separadamente. Y tenés el caso de estas 2 mujeres que aparentemente Teodoreto las escucha hablar de ellas y las va a visitar a donde estaban. Y lo interesante es cómo vivían estas mujeres. Aparentemente estas mujeres deciden construirse una especie de pequeña choza de 10 por 10. La tapan absolutamente toda, no tiene agujeros, no tiene luz. Y ellas deciden, eran 2 hermanas, ¿no? Deciden ponerse cadenas de hierro en el cuello, de tal manera que se les doble la columna. Entonces, el objetivo para ellas era que no podían mirar a ningún otro lado que no sea el piso. Entonces, ellas se las pasaban, fueron varios años que estuvieron con estas cadenas puestas. En el medio va este obispo a visitarlas, si le creemos, ¿no? Al obispo que efectivamente fue, trata de convencerlas y ellas les dicen, no. De convencerlas de que se saquen esas cadenas y efectivamente no lo puede hacer. En el medio Teodoreto cuenta que estaban completamente vestidas, completamente tapadas, medio como si fuese una especie de túnica, que no se les veía absolutamente nada. Y Teodoreto cuenta que le pasa la mano por los ojos y se le llena la mano de agua, ¿no? Estaban llorando. Eso es muy común en esta época, que las mujeres ascetas, las mujeres monjas, diríamos, que se van a estas zonas aisladas, lloran constantemente. Esa es una combinación muy interesante de cómo se estereotipa el rol de una mujer que está dedicada a la vida ascética. ¿Y qué explicación le daban a ese que se te doble la columna y solo poder ver al piso? Es una especie de tortura que se autoimponían ellas para padecer el cuerpo que les tocó. Vos pensás que estas mujeres tienen toda esta cultura tiene un fuerte rechazo, por ejemplo, a la menstruación, que esto ya viene, si no me equivoco, de raigambre judía, y el cristianismo lo toma. Entonces el tema de la menstruación, el tema del cuerpo femenino era de sumo cuidado, ¿no? Esta idea que te conté antes de Antonio, ¿no? Que es ocupado por un demonio que se transforma en mujer. Tenés otro caso que es muy gráfico, también muy cortito, son historias cortas, ¿viste? No te cuento más porque es esa la historia. Claro, no hay mucho más. Tenés un caso de una de las biografías que le hacen a Simeón el Estilita, donde aparentemente de estar parado tanto tiempo, con los brazos extendidos, estos monjes extendían sus brazos, porque es la manera de rezar en la época. Hoy estamos más acostumbrados a esa idea de juntar las manos, ¿no? En esta época se extienden los brazos, y estuvo parado aparentemente más de 24 horas, a tal punto de que los músculos de la pierna se le empezaron a ulcerar. Eso implicaba, de acuerdo a lo que dice la fuente, que la carne de una de las piernas empieza un proceso de necrosis, se le empieza a pudrir, y cuentan que de esa pierna caían gusanos. Lo interesante es que esos gusanos, que a nosotros nos parece muy impresionante, caían por la columna y los creyentes agarraban esos gusanos. Claro. ¿No? Hay una idea ahí que el gusano tiene como también una representación medio como de la transición hacia algo más, ¿no? El gusano como algo que probablemente devenga, tipo la oruga, en una especie de mariposa, esa idea de como medio de transformación. Y es eso, y la carne estaba al rojo vivo. Tenés otra historia del mismo monje que aparentemente cuando se muere lo bajan de la columna y en una procesión le arrancan los pelos, le arrancan la ropa, ¿no? Todos desesperados por tocarle el cuerpo, y en un momento a uno se le entumece la mano por haber tocado al santo cuando no había que tocarlo, ¿no? Y una idea ahí también de que en realidad los cuerpos son sagrados. Claro. Como siempre, en estos fervores tenés esos espacios liminales donde la gente, se enloquece, ¿no? Medio como el cuerpo de Maradona, pienso yo. O sea, que es muy parecido, ¿no? Con toda esa seguridad, fue total. Bueno, acá pasaba lo mismo, entonces también tenés ese caso. También tenés casos de monjes que tenían el pelo tan largo que les cubría todo el cuerpo y no usaban nada más de ropa, entonces vivían a la intemperie y que, insisto, no comían y estaban siempre en ayunas, eran completamente raquíticos. Tenés el caso... Una pregunta ahí, ¿cómo era visto un monje que era raquítico con el pelo tan largo que no se vestía pero se tapaba todo con el pelo? Era una práctica que algún tipo le decía, mirá, ¿esto es un monje en serio? ¿O era medio... Sí, no, era síntoma de conexión con la divinidad.
No siempre pasó eso. Tenés un caso de un tal Simeón el Loco, que es otro Simeón, se llama, son nombre de la época, ¿no? Como decir Jesús. Este es más parecido al Cholo, el loco es más parecido. Sí, Simeón el Loco, que aparentemente entraba a las iglesias bizantinas, esto creo que era en Constantinopla, y se desnudaba, así, o por ejemplo, defecaba en la calle, y eso sí ya tenía como cierto aspecto negativo, porque también se dudaba de hasta qué punto esta persona realmente lo hacía a propósito, por convencimiento, o hay una especie simplemente de llamar la atención o de perturbar. No es tan común eso, es una de las pocas historias que me he encontrado así de cosas ciertas medio dudosas, pero bueno, él decía que estaba justamente loco en Cristo, él estaba enamorado de Jesús. Se justificaba toda Se justificaba, claro, sí. En la iglesia decía, pero estoy loco en Cristo, ¿qué querés que haga? Chico, boludo, Sí. se cagó Simeón. Estoy loco en Cristo. Disculpame, pero estoy loco en Cristo. Tenés otra, si querés también. Mira, esta historia dura, creo que ganan cuatro renglones. Del siglo VI, VII, también en Siria, de un hombre que quiere hacer medio de galán con una monja, y ella le pregunta, bueno, ¿qué es lo que te gusta de mí? Y él le dice, bueno, tus ojos. Entonces ella se arranca los ojos. Oh. Se los arranca porque no quiere justamente ser motivo de pecado. Uf. Ahí claramente es una construcción, eso claramente es un invento, no hay posibilidad de que eso haya ocurrido. Creo que haya. Claro, no nos da, hasta aunque Sí, no lo podríamos hacer aunque quisiéramos. Todos intentamos chiquitos como hacer así, ahora está cuando se va del ojo y no Total, se sale. no se sale. En esa época era esperable, es decir, es parte de un relato esperable. También se habla de tentaciones con el cuerpo de la mujer hasta cuando vos sos un hijo. Es decir, vos también podrías ser tentado por el cuerpo de tu madre, no por el lazo filial, sino porque es una mujer. Ahí también tenés ahí como ciertas ideas de que la sexualidad va más allá, rompe hasta el incesto, es decir, que es el gran tabú que tenemos toda la sociedad, el tabú del incesto. Bueno, hasta el mal todo lo puede. Pero, insisto, en esta época, en líneas generales, en la teología, siempre gana el bien. Siempre gana el bien. Entonces, son mensajes muy duros, pero siempre con una especie de final feliz. Es como Disney. Bueno, Siempre gana bien. Siempre, claro, sí. Esto es un poco más gore, ¿no? Esto es un poco Sí, más. obvio. Claramente, yo entré por acá, después me empecé a encontrar con que había un montón de complejidades, pero son llamativas estas historias, insisto, creo, porque reflejan cómo vive una sociedad y cómo se piensa a sí misma. Nunca nos tenemos que olvidar eso y siempre como espejarlo con la actualidad. Porque también aparece esto siempre pasa, de pensar que son, no sé si más tontos, pero que como que hay algo que no están entendiendo. Y nosotros, bueno, hablamos de un montón de ejemplos de este estilo que yo creo que hoy también seguimos todavía con ciertas dificultades para entender cómo funciona el mundo, ¿no? Y ahí aparece la religión, el pensamiento mágico y bueno, demás. Voy a retomar algo que dijiste antes del chiste de Disney, que es casi siempre gana el bien. Pero ahí hay un casi, entonces no siempre gana el bien. ¿Hay alguna historia que no haya terminado bien o en la que se muestre que haya ganado el mal? Mira, el mal no gana. Lo que sí tenés es que hay muchos casos donde hay lecciones por medio de la violencia a ciertas personas que no quieren creer. Entonces, cuando digo que el bien no siempre gana, primero por esta muletilla de que como historiador siempre me da pánico afirmar cosas muy, muy, muy tajantes, pero también porque es real que hay gente que tiene la conversión o la creencia más sencilla en estas historias, que directamente eso cree y automáticamente ocurre. Y después tenés un montón de casos de gente que suele estar asociada al rango senatorial, a los rangos más aristocráticos del imperio, que son los que suelen ser presentados como los bravucones, ¿no? Siguiendo esta dinámica medio Disney, High School Musical, bueno, esa onda del bravucón estadounidense, bueno, aparece... Los Sharpay y Ryan de la época. Sí, así como con camperita y malos. Y aparecen esas personas que quizás son cristianos, pero la historia te juega como que tienen cierta avaricia, son codiciosos, son impíos, es una de las traducciones que se usa, dando a entender que está muy bien todo con la religión, pero a mí me interesan otras cosas. Me interesa, no sé, explotar a mis campesinos, explotar a mis tierras a costa de lo que sea, cobrar impuestos muy, 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 muy altos. Esto está en las fuentes. Y el hombre santo dice, Dios está primero. Siempre Dios está primero. Entonces, ante ciertas negativas de estos monjes de pedirle hay una historia de un monje que se llama Mesima, que le dice a un senador, esta es muy conocida, un senador llamado Letoyo, que era un senador de Antioquía, le decía como, mira, tus campesinos se están quejando de que les estás cobrando un montón. Te pedimos mesura. Mesura no es lo mismo de no les cobres impuestos. Cobrales, pero... Menos.
eso también está bueno porque han aparecido ciertas interpretaciones de estos monjes son medio como comunistas, ¿no? Esta cosa de vienen a romper con la estructura. No pueden romper porque no se puede hablar de esas cosas en esta época, pero sí como bajemos un poco la intensidad, ¿no? Que es una intensidad moral. Acá siempre esto es un problema real, material, que tiene la interpretación moral. La interpretación moral de esto es que está mal que le cobres muchos impuestos a tus campesinos. Estos senadores o jerarcas militares dicen, no me interesa lo que tenés para decirme. Y el monje obviamente hace sus milagros, siempre con intercesión divina de Dios, y le van pasando cosas. En el caso de este senador le pasa que está en una carrera que obviamente la llevaban sus campesinos, es decir, él no va a mover la carreta. Sí, me imagino. Y la carreta medio como que se encalla y no avanza. No avanza. Entonces medio como que él se frustra y de pronto se da cuenta que cometió un error y pide perdón. Así es fácil, igual, Así, tampoco sí. fue que le tuvieron que... Son historias cortas, también, insisto, están pensadas para ser apologéticas, para que, bueno, te puedes leer una novela, sino que es, bueno, en esta historia cortita entendí que no tengo que ser avaro, por ejemplo, ¿no? Tiene un fin también pedagógico. No sabemos bien cómo y quiénes las leían estas historias, que esa podría haber sido una pregunta válida, pero me anticipo por las dudas. Claro. Probablemente se comentaban o en voz alta o quizás en alguna misa, algún obispo las podía relatar, sobre todo porque estos obispos van a ver estos monjes, que son los obispos que escriben de estos monjes. Entonces ahí tenés ciertos sujetos que son como... que no terminan de entender y que son castigados por no entender. Obviamente, después de ese castigo, en general, sí, siempre triunfa el bien. En algún caso recuerdo, creo que alguno de los malos muere, pero no es tan común. E insisto, aunque si muriese, ganó igualmente el bien. Claro. No son películas, justamente ahí está el chiste, ¿no? No son películas donde uno capaz que dice, quiero que pierda, ¿no? Quiero ver qué pasa. No va a pasar porque la religión no es una historia. Para nosotros es una historia esto que estamos contando, pero para ellos es la realidad, es la vida. También puedes encontrarte con monjes que dudan. Bueno, siempre tenés el caso de Jesús en la cruz, ¿no? Que en un momento hace como esta aclamación de Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Esa idea de bueno, yo también como puedo dudar y puedo en algún momento flaquear, pero siempre de alguna manera aparece la reflexión y siempre es desde la conciencia. Volvemos con esto, ¿no? Acá hay una cuestión de la reflexión interna. No es quizás como creo que lo mencionaron con el capítulo de Lutero, donde aparece esta cuestión de la venta de indulgencias. Sí, acá eso no, va mucho más adelante. eso es mucho más adelante. Sí, por lo menos 1000 años más y en Occidente incluso. Claro. Entonces, acá tenés casos de monjes y monjas que venden sus posesiones, probablemente convencidos de que efectivamente hay que dedicarse a cierta vida ascética. Sí, pero lo venden para no tenerlos más, ¿no? Total, porque está mal para ellos acumular de más. Y de vuelta, la pregunta es, ¿cómo viven estos monjes? Porque a los 2 días, si no tomas agua y no comes, te morís. Sí. Entonces, probablemente eran ayudados por las comunidades de la zona, comunidades campesinas, tenés casos de ese estilo, siempre con, insisto, ciertas contradicciones. Tenés otra historia más, no te aburro más con esto, pero hay una historia de... No me aburrí, tranquilo. por las dudas. Hay una historia también muy cortita de un monje que está discutiendo con otro sobre las Sagradas Escrituras, porque también pensamos que esta gente, por lo menos los monjes en Siria, rechazan el trabajo manual. Eso también es importante porque, por ejemplo, en Egipto es hora et labora, ¿no? Trabajo y... que eso es posterior, eso creo que es Benito de Nursia, no importa. Se trabaja y se reza. En Siria... yo no tengo que hacer nada más que rezar y pasarla mal con mi cuerpo, diríamos, ¿no? Lo único que hay que hacer es eso. Entonces habían 2 monjes que estaban ahí como conversando fuera del monasterio. Ya hay monasterios, ¿no? Siglo IV, V, ya hay monasterios, ya hay iglesias, ¿no? Como al principio que se juntaban en casas. Y están charlando y uno se cuelga. Y se cuelga, ¿por qué? Porque al costado ve unos campesinos trabajar la tierra. Taca, taca. Entonces el otro monje le dice, te desorientaste. Te desconectaste de lo más importante que tenés que hacer, que es estudiar a Dios. Entonces ese monje, reconociendo su error, ¿qué hace? Nunca más baja la mirada, nunca más sube la mirada y vive hasta que se muere mirando para abajo. Camina mirando para abajo. Ahí hay un chiste, obviamente, con esto de una analogía con el rechazo al trabajo. Yo no puedo mirar campesinos porque los campesinos probablemente no entienden nada. Ahí hay una idea instalada en esa época de que el campesino es más tonto, el rustiqui, ¿no? El rústico, el que hay que evangelizar, el que hay que explicarle todo un poco más. Son estereotipos de la época, de esa época. Eso se ve en un montón de fuentes, que da para otros temas, sí. Pero tenés campesinos eso que le rezan a la luna y le bailan a la luna y después van a misa. Entonces ahí tenés también como otras maneras de entender lo que es la divinidad. Y ahí podríamos decir,
bueno, está ganando el mal, quizás. Digo, si yo estoy dándote un discurso diciéndote, récenle a Dios porque conozco gente que le adora a la luna y le canta a la luna y después va a misa y eso está mal, bueno, podríamos decir, digo, para coincidir un poco con tu pregunta, hay momentos donde cuesta quizás más que esa cultura religiosa cristiana se imponga. Esto que cuento de la luna es un relato de la Galia, de Francia, de Cesario d'Arles, que es un obispo del siglo VI, que cuenta eso. Se queja todo el tiempo de que su población no está entendiendo el mensaje total y practica cosas en el campo, ¿no? Entonces también está esa idea donde de alguna manera gana el mal, que en este caso sería el paganismo, ¿no? Bueno, Guido, ya sigo fanatizado, seguiría preguntando, pero de última, si quedan cosas y recordamos cosas, va a haber una parte 2. Si llega a ser necesario, y si la gente lo pide también, va a haber una parte 2. Pero bueno, si la gente llega hasta acá, como yo siempre, fue porque le interesó todo lo que tuviste para decir. Así que, ¿dónde pueden encontrar tus artículos? ¿O dónde pueden encontrar estas cosas también? Estas cosas. Bueno, a mí me pueden encontrar por Instagram en Historia Problema, que es una cuenta también de divulgación, donde aparecen cosas de este estilo y otras. Eso también lo voy a comentar, es un podcast también. Es un podcast, la historia es un problema, eso si les interesa. También estoy en un grupo de investigación sobre la antigüedad tardía que se llama GISAT, donde también está Héctor Francisco, que pasó por acá. Así que también nos pueden buscar ahí en Facebook, en Instagram, GISAT, GISAT. Así que eso. Buenísimo. Y ahora antes de terminar también, siempre pido que recomiendes algún libro, alguna película, alguna serie, algún documental o lo que quieras. Si es esto mejor porque yo estoy fanatizado y quiero llegar a casa y seguir leyendo, pero si no, también puede ser de cualquier cosa. Bueno, de películas tenés un corto en internet que se llama Simón del Desierto, de Luis Buñuel, que recrea con una interpretación muy laxa la vida de Simeón el Estilita. Y está ahí, se encuentra en internet, dura 20-30 minutos, es muy interesante. Simón del Desierto. Libros, te recomendaría miles. Quizás el más interesante para introducirse en todo esto es El mundo de la antigüedad tardía, de Peter Brown, que está traducido al castellano, está en PDF, se encuentra en todos lados. Es muy lindo libro. Y nada más. Buenísimo. Bueno, Guido, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por este espacio. Ahí pasó un nuevo episodio de Historia por Historiadores. Muchas gracias por escucharlo. Antes de irse, no se olviden de seguirnos y activar las notificaciones, así se enteran siempre que se sube un nuevo capítulo. También síganos en todas nuestras redes, @Historia por Historiadores en Instagram y en TikTok, Historia X Historiadores. Ahí se van a enterar de todas las novedades y también se van a enterar cada vez que se sube un capítulo nuevo. Mi nombre es Agustín Cantarian, muchas gracias por escuchar el podcast y hasta la próxima.